Hola, mi nombre es José Fuster. Actualmente trabajo como desarrollador frontend y también he estado trabajando como diseñador de experiencia de usuario. En el taller de hoy diseñaremos una aplicación utilizando la herramienta de Figma, una de las más comunes en el día actual. Empezaremos a partir de un sketch básico. Imaginemos que este sketch nos lo ha dado la persona encargada de la fase de UX y podemos ver que tenemos distintas pantallas. En esta aplicación trataremos de hacer una aplicación muy sencilla que tiene una pantalla de login con sus campos de usuario y de contraseña y un botón para entrar, además de unos links para recuperar la contraseña o para registrarse en caso de no tener cuenta. También tenemos una pantalla principal donde tenemos distintos cards que mostrarían, en este caso siendo una aplicación de podcast, pues por ejemplo tendríamos aquí cards de distintos podcasts. Aquí también tendríamos la opción de continuar con los podcasts que ya habíamos empezado a escuchar y tenemos ahí por finalizar. Y seguiríamos con un scroll vertical con más elementos por aquí abajo que no están en la pantalla. También tendríamos aquí un elemento que mostraría el podcast que estamos escuchando en ese momento. Y por último nos encontraríamos con una navegación inferior, donde tendríamos iconos que nos mostrarían, por ejemplo, cómo ir a la home o una librería, el historial de podcast que he estado escuchando e incluso poder buscar otros podcasts. Tenemos otra pantalla donde podremos buscar unos podcasts. Tendremos un input donde introducir lo que queremos buscar. Aquí tendremos una serie de cards también con scroll horizontal, ya que aquí se corta igual que aquí, con algunos podcasts recomendados. Y también tenemos la opción de una lista de géneros en la que podemos ver los diferentes géneros de los podcasts y acceder a ellos. Por último, tenemos una pantalla de información del propio podcast que saldría como un pop-up y tendríamos la información del título del podcast, de qué va el podcast, le podríamos dar al like y también tenemos los episodios que están dentro de ese podcast. Lo primero que debemos hacer es identificar los elementos que podemos reutilizar, es decir, la lista de componentes. Como podemos ver aquí, el input lo voy a usar tanto para el usuario como para la contraseña. Y también tendríamos aquí otro tipo especial de input que sería el de búsqueda, por lo que podríamos incluso reutilizarlo también en este caso. Otros elementos que podemos reutilizar sería el de las cards, que nos muestra cada uno de los podcasts, como aparece aquí y aquí. Y al ser el mismo scroll horizontal podríamos reutilizarlo aquí en las categorías que veamos más hacia abajo o incluso en esta parte que se encuentra en la pantalla de buscar. Este tipo de card que tenemos en continuar es un poco distinto, pero también podemos reutilizarlo porque también lo vamos a utilizar en este scroll horizontal. En la pantalla de búsqueda también se da que los géneros o cada uno de los listados de los géneros también sería un elemento reutilizable, por lo que aquí ya tenemos otro elemento a reutilizar. Teniendo eso en cuenta, podemos ya empezar con las bases. Para la creación de esta aplicación sí que se ha tenido en cuenta previamente una serie de iconografía a utilizar. Eso es algo que deberíamos tener en cuenta con la persona que se encarga de la fase de UX, ya que él ha sido el que nos ha pasado estos bocetos y deberíamos verificar que vamos a utilizar ellos. Una vez tenemos ya concretado tanto con el compañero de UX como con el cliente que vamos a tener esos iconos, pues ya podemos empezar a buscar una serie de elementos de iconografía y conseguirlos. Aquí tengo una serie de iconos que utilizaré a lo largo del diseño de esta aplicación. Por otro lado, también tengo un listado de colores que utilizaré en la aplicación. A partir de una página de selección de color, pues he cogido colores básicos y le he dado un degradado yendo hacia el blanco y hacia el negro. De modo que puedo utilizar dos colores, pero con distintos tonos. De este modo no saturo al ojo y la atención del usuario no se va a un elemento que no quiero.
También tendría una página de tipografía. En este caso la iré rellenando sobre la marcha según me parezca, pero podría tener elementos aquí de títulos. Si lo escribo y me acerco, le puedo dar aquí un tamaño de 20 píxeles, por ejemplo. Y como es un título, pues quiero que sea en negrita. Lo mismo puedo hacer para subtítulos, pero en vez de negrita lo puedo tener en... Lo mantendré en negrita también, pero le bajaré un poco los píxeles. También puedo tener texto de párrafo pequeño, e incluso tener texto más pequeño. En este caso el de párrafo lo mantendré como medium o como regular. Y aquí sí que me vendría mejor tenerlo como medium. A este le pondré un tamaño de 16 píxeles. Este era 18. Y uno pequeño, digamos, de 12. Y más regular también. Luego también veremos variaciones de estos textos a medida que vayamos diseñando. Por otro lado, también tenemos aquí ciertas imágenes que utilizaremos en las cards y demás elementos de la aplicación de podcast. Y una vez ya completado todo esto, podemos empezar a realizar nuestro diseño. Iniciaremos creando un artboard, que sería nuestro espacio de trabajo. Dándole a la A, pues aquí vemos que tenemos los distintos artboards sobre los que diseñar. En este caso, como voy a diseñar una aplicación móvil, pues escogeré este de aquí, por ejemplo, de Android. Aquí tendría el lienzo sobre una pantalla. Pongamos que queremos realizar, por ejemplo, la pantalla de Home primero, que es la que más elementos tiene. Si voy a la página de diseño, pues podría empezar creando un grid que me va a ayudar a la hora de establecer los elementos. Con un grid de 8 píxeles, que es lo recomendado por Google, y con un layout de 4 columnas. Vamos aquí. Decimos que queremos 4 columnas y le decimos que queremos un margen de 16, que es lo habitual para aplicaciones móviles. Bien, una vez tenemos ya las guías de nuestro diseño, pues podemos empezar a crear elementos. Si vamos al sketch, pues vemos que teníamos aquí un carrusel, un scroll horizontal de elementos que consisten de una imagen y de un texto. Pues vamos a ello. Voy a crear un cuadrado y manteniendo el shift, pues hago que este cuadrado mantenga el radio, y siendo un cuadrado perfecto. Me acerco y voy a ponerle un texto, por ejemplo, a este cuadrado que tendrá la imagen, meteremos la imagen que queremos. Aquí en vez de un fondo lo que queremos es una imagen. Seleccionamos la imagen de donde la tenemos y aquí se encuentra. Como no me gusta demasiado que tenga los bordes tan rectos, le pondré un borde, un redondeo al borde de unos 8 está bien. Bien, aquí me interesaría utilizar ya la tipografía que tenía pensada. Para ello, en vez de seleccionar aquí que quiero Roboto y seleccionar Bold o tal, si voy aquí a tipografía y ya le digo que lo que quiero
en subtítulos, por ejemplo, es utilizar esta tipografía con este tamaño, lo que puedo hacer es crear un estilo local. Heading, subtítulo. Vale, cada vez que yo en mi diseño utilice o le diga a este texto que utilice un diseño que se encuentra en local, utilizará el de subtítulo dentro de la carpeta de heading, ya que le he puesto la barra. Por tanto, aquí se mantendría el estilo que tengo allí. De hecho, si cambio aquí en tipografía y le digo que en vez de medium quiero que sea thin a 20, si voy al diseño, aquí ya se cambia automáticamente. Por lo tanto, conviene tener esta información bien documentada y organizada para luego, cambiando tan solo un elemento, podemos cambiar gran parte de nuestro diseño. Esto lo volvemos atrás y aquí se queda como estaba antes, manteniendo el diseño local. Otro elemento que podríamos añadir aquí pues sería otro texto. Otro texto que nos marque quizá la categoría. Este sería el título del podcast en sí y este sería el de la categoría. Pues la categoría sería de cine. Y aquí, como no quiero que utilice el estilo local, se lo quito y ya pongo yo el que me gustaría. Por ejemplo, le voy a dar un light y voy a reducir esto a 14. Vale, luego lo podremos modificar y quedará a nuestro gusto. Vale, si nos acercamos un poco más, lo que quiero es alinear, como vemos, según el grid, a las líneas, a la línea base del texto. Vale, digamos que ya tendríamos una primera fase de lo que es el primer elemento de CAD. Así que voy a agruparlo. De hecho, este se me queda demasiado grande, así que voy a bajárselo. Y a este también. Así queda mejor. Luego, a medida que vayamos creando más elementos, seguro que cambiaremos. Vale, pues una vez tenemos este primer elemento, lo que podemos hacer es crear un componente, porque como vamos a reutilizarlo en otros sitios, nos conviene reutilizarlo. Lo guardamos como componente y una recomendación es que los componentes los tengamos en otra página distinta. Vale. Y este le doy un nombre y le digo que es podcast. Vale. De este modo ya puedo copiar este elemento, llevármelo al diseño y una vez aquí actuaría de la misma forma que actuaba con el texto. Si cambio cualquier cosa en la página de componentes, por ejemplo, que este elemento pues ahora en vez de ser light sea black, pero más pequeño, en esta parte vemos que cambia. Vamos a dejarlo como estaba y luego, si es necesario, lo cambiamos. Bien, ya tenemos el primer elemento del scroll horizontal. Pues vamos a copiar el otro elemento, lo duplicamos y lo dejamos a 24 o 16, estaría bien. Aquí tenemos otro elemento y para modificar su contenido, pues podríamos ir a la imagen y simplemente seleccionando otra imagen ya tendríamos otro elemento distinto.
Esto lo dejamos así, porque sobresale un poco de lo que queremos. En este caso, pues la categoría podríamos decir que es salud, por ejemplo. Y una herramienta que metió Figma recientemente, que se llama Auto Layout, nos permite organizar el contenido mucho más fácil. Por ejemplo, una vez tengo estos dos elementos seleccionados, si creo un frame que contenga los dos y le doy la característica de Auto Layout, podemos ver que podemos modificar su margen a cada elemento, o sea, entre los elementos. Y también podríamos darle un padding a esos elementos. Esto con dos elementos quizá tampoco sea demasiado útil, pero si empiezo a duplicar y a esto de aquí le digo que me muestre el texto que sobresale, vemos que puedo modificarle el espaciado entre elementos y quedaría bastante bien organizado. Vamos a dejarlo en 16 y cambiaremos las imágenes de estos elementos. Vale, pues una vez tenemos estos elementos, lo último que nos faltaría para tener todo el elemento principal que teníamos aquí en el boceto de novedades, pues sería el título. Mantenemos la misma fuente, en este caso le voy a dar un black al 20. Veamos que esté bien alineado tanto en línea base como a los lados y con una distancia de 12 estaría bien, sí. Todo esto lo agrupo y ya tendría mi primer carrusel. Vale, vayamos ahora a ver el siguiente. El siguiente carrusel pues sería algo parecido, pero en vez de ser simplemente la imagen y un texto, pues también teníamos una barra de progreso. Voy a empezar a documentar esto y crear estilos locales para los colores. En este caso, pues tendría un color, que vamos a llamarlo el blanco. Este de aquí va a ser el negro. Y vamos a seleccionar tan solo unos 5 o 6 colores de estas paletas. Una vez ya tenemos esto, pues podemos ver que aquí en los estilos locales del documento tenemos bien documentados esos colores. Y ya podríamos ir, por ejemplo, a nuestro diseño, lo que estábamos realizando, que era la barra de progreso, y ponerle, por ejemplo, que para lo que es toda la barra
pues un color local y en este caso pues quizá este de aquí, un light 1, me podría servir. Voy a duplicar esta barra y voy a hacerla un poco más pequeña. A estos dos puntos de borde se los voy a quitar para que quede más recto. Y ahora cuando lo cambie de color y le ponga el color de acento, pues veríamos un progreso que vamos por aquí, más o menos un 60%. Creo otro texto y ya esto pues también le podría poner un color. Voy a decirle pues light 1, el mismo que utilizaba aquí. Por último, lo que es la card completa, le voy a decir que el fondo sea blanco y le voy a decir también que tenga un efecto de sombreado para que notemos cuál es la card en sí. Vale, como vemos aquí tenemos una sombra por detrás. Vamos a decirle que venga del centro. Si quitamos las guías podríamos ver cómo queda. Aquí vemos que se nota un poco la card. Podríamos darle más sombra para que se note más. Eso ya depende de cómo queramos verlo. Vale, sí, 16. Y a lo que es la card en sí también voy a darle un borde para que también quede redondeado y no quede tan abrupto. Esto como es la imagen se sobresaldría, por lo tanto debería darle un borde también de esos 8 píxeles. Como vemos ya la sombra queda bastante redondeada y tenemos este elemento de card para continuar escuchando. El conjunto de estos elementos, como podemos ver aquí, los seleccionamos, los podemos agrupar y igual que antes pues podemos crear un componente. Y una vez creado me lo muevo al listado de componentes. Y tan solo tengo que realizar lo que he hecho antes, que es duplicar el elemento, crear un frame que contenga los dos y tan solo tengo que, una vez al frame le indico que es de auto layout, también le digo que tenga una separación entre elementos de 16 píxeles, pues tan solo tengo que duplicar los elementos de dentro. Y así tendría pues mi scroll de elementos para continuar escuchando mis podcasts. Pues vayamos al boceto y vemos que lo que tendríamos por debajo de esto también serían otros, aunque no se detecta demasiado bien, serían otros carruseles de este tipo, de los básicos. Pues simplemente con copiarlo ya podría pegarlo aquí, lo duplico y 24. De hecho voy a darle un espacio de 24 a cada uno de ellos. Aquí también podría hacer agruparlos en un frame, en este caso vertical, dándole un auto layout. Como vemos, ya de por sí tiene un espaciado de 24. Podría reducirlo o aumentarlo. Así que vamos a ponernos pues con el elemento de navegación. Y pues hacemos la barra de navegación de abajo. Creamos un rectángulo, 80 píxeles de altura, quizás se queda demasiado grande. 64 estaría bien. Incluso algo menos también podría funcionar. Y ahora vamos con la iconografía. En este caso también convendría realizar componentes de cada uno de estos elementos.
de modo que si tenemos que cambiar alguno de ellos a lo largo de toda la aplicación, pues también se cambiará. Tengo que ir uno por uno porque si selecciono todos y creo un componente, el componente en sí es el conjunto de ellos y no cada uno de ellos. Y vamos con los elementos de la barra inferior, que era el icono de home, que es una casa, el de librería, que son 4 cuadraditos. Esto sería un botón de historial, es una flecha circular, y el botón de buscar. Y aquí lo que tengo, como en el boceto tengo 4 elementos para la navegación y nuestro diseño está dividido en 4 columnas, pues diremos que el espacio para cada botón sería esto de aquí. Así que vamos a crear ese elemento. Voy a sacarlo fuera y ya lo creo. Esto fuera. Luego ya lo podré meter sin que me fastidie tanto. Vale. Si lo agrupamos, tendríamos la posibilidad de centrarlo. Aquí queda centrado. Y ya tendríamos pues, lo que sería el primer botón. Vale, pues aquí tendríamos los 4 botones. Ahora simplemente pues tenemos que darle un diseño mejor. Vamos a quitarle primero este fondo, que no nos sirve de nada. Y luego al fondo de lo que es el propio menú de navegación, pues le voy a aplicar tanto a esta esquina como a esta de aquí, que son las que se verán, un pequeño borde redondeado de 8 píxeles me sirve. Y a esto le voy a poner un color completamente blanco. Y voy a jugar con los efectos de sombra. Esta vez la sombra quiero que me vaya hacia arriba. Es con que se vaya a 4 hacia arriba. Y esto lo vamos a reducir. Esto de aquí, en conjunto, que sería el de navegación, pues también habíamos dicho que era un componente. Lo mantengo como grupo y lo que voy a hacer es crear el componente del menú. De hecho, voy a decirle que se quede en esa posición, porque es un elemento fijo que no va a cambiar. Y dado que estábamos en la pantalla de home, pues voy a darle un color a este icono. Aquí podemos ir a los colores locales que teníamos y, por ejemplo, como me encuentro en ese, pues sería el de acento. De hecho, lo que voy a hacer es cambiar el componente y en vez de todo negro, esto como es todos los colores negro que encuentra en ese componente, se lo puedo cambiar a normal. Y aquí ya cambiaré únicamente el de home diciendo que estoy en el home. Pues ya tendríamos 3 carruseles, 2 de ellos son iguales, podríamos incluir uno más como este, que estaría aquí abajo. De hecho vamos a visualizarlo quitándole que se muestre lo que sobresale, y para este caso en vez de deportes pues pongamos otro, por ejemplo cultura o salud. Ahora ya puedo decirle que no me muestre lo que sobresale y aquí lo tendríamos perfecto. Vamos a ver qué sería lo que nos falta en esta pantalla. Me faltaría poder visualizar lo que estoy escuchando en ese momento y también pues un botón que me diga
el usuario. Pues aquí tendríamos ya la página básica. De hecho, vamos a ponerle un pequeño fondo por aquí para que no quede todo tan blanco. Este frame, vale, lo dejo aquí para poder trabajar. Y esto lo voy a poner al final, por debajo de nuestro frame, porque va a ser el elemento que está por debajo. Voy a hacer uno así, voy a duplicarlo y este estará aquí. Esto lo hago simplemente para diferenciarlo ahora mismo. Lo que voy a hacer pues es darle un color un poco light, de hecho, y voy a aproximarlo un poco más al blanco. Vale, y a este sí que le daré el color del light. Lo que puedo hacer aquí pues es jugar un poco con el elemento en sí, creando puntos intermedios a ese rectángulo que ahora ya hemos cambiado. Vale. Lo que puedo hacer es darle un ángulo y así queda pues más circular. Y así pues ya tenemos algo de color y no se queda este espacio tan en blanco cuando mostramos el frame. Cambiamos el nombre y tendríamos el home ya. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Vale, podemos realizar la pantalla de búsqueda, donde tenemos también, como hemos dicho, el scroll horizontal que podemos reutilizar, un input de búsqueda y las distintas categorías, además de el menú de navegación que también vamos a reutilizar. Pues como ya tengo algunos elementos por aquí, lo que voy a hacer es duplicar esta pantalla y simplemente voy a borrar esto de aquí, este elemento tampoco lo quiero y este tampoco, me quedaré solo con este. Vale, esto no lo teníamos, así que fuera. Lo que voy a hacer ahora es bajarlo un poco porque sí que voy a tener un input de búsqueda y esto sí que lo voy a poner dentro de este frame, pero arriba. Vale. Muestro las guías y aquí estaría nuestro input de búsqueda. Voy a buscar el icono de búsqueda, que lo tengo en los iconos, este de aquí, y creo un grupo para que no me lo ponga al mismo nivel dentro del frame vertical. Lo quiero dentro de esto.
pues ya tendríamos la siguiente pantalla. A continuación nos faltaría realizar las pantallas de información del podcast y también la pantalla de login. Es algo que os propongo a vosotros como reto. Tomad como ejemplo lo que hemos ido haciendo y por vuestra cuenta pues podríais hacer las pantallas que faltan. En mi caso ya las tengo realizadas y tendríamos algo parecido a esto. Aquí tenemos la pantalla de login y aquí tendríamos la información del propio podcast en sí. Tan solo nos faltaría ahora empezar con el prototipo. Así que digamos que una vez estamos en la pantalla de login, seleccionaríamos un usuario, la contraseña, pues lo que podemos prototipar es, una vez le doy al botón de acceder, creo la acción y quiero que me lleve a la pantalla de home. Podemos hacerlo también por aquí, donde digo que cuando hago tab, perdón, le digo que me navegue a la pantalla de home. Por ejemplo, una vez estoy en la pantalla de home, pues la siguiente pantalla es la de búsqueda. ¿Cómo puedo ir a la de búsqueda? Con este botón de aquí. Así que de aquí me voy a la pantalla de búsqueda. Así que tenemos que en el tab, o sea, cuando le aprieto, navegará al de búsqueda. Lo mismo con la pantalla de búsqueda, pero desde esta... Mira, de hecho aquí tengo un problema y es que aquí me encontraría a nivel de diseño en la pantalla de búsqueda y no en la de inicio. Así que simplemente vamos a cambiar el color rápidamente. Este a normal y este al primario. Vale. Y aquí si le doy al botón de home, desde prototipo, simplemente me voy a la pantalla de home. Y esto sin animación. Quiero que sea instantáneo. Vale. Supongamos que le doy a cualquier elemento que es la información del podcast. ¿Esto dónde iría? A nuestra pantalla de información. Lo mismo, esto estaría perfecto. Y aquí lo que quiero hacer es simplemente volver hacia atrás. Porque si accedo desde la parte de búsqueda, vamos a poner que es este elemento el que me lleva a la información. Vale, pues en la información del podcast, si le doy a este elemento de bajar, lo que quiero es que me vuelva a la pantalla de atrás. No quiero que me vaya a una pantalla en concreto. Bueno, sí, una pantalla en concreto, pero de la que provengo. Entonces, en vez de ir a una pantalla donde le diga cuál es, puedo decirle que vaya atrás. Y tanto si vengo desde aquí y le doy a este botón, vendrá a esta pantalla, y si le doy desde la pantalla de home y le doy aquí a este botón, pues irá a la pantalla de atrás. Y por último, pues vamos a ver si le damos al botón de play en alguno de los episodios dentro del propio podcast, pues me irá a la home y me mostrará el episodio de aquí. Vamos a ver cómo quedaría. Aquí en este botón de prototipado podemos realizar la presentación y vemos que aquí este elemento lo puedo mover y lo puedo asignar a cualquier pantalla. Con esto indicaríamos cuál es el inicio de la presentación. Vemos que deberíamos ponerle un scroll horizontal para que haga scroll. Y al igual que todo el home. Y para este elemento realmente lo que queremos es cambiar el frame. Lo dejamos aquí. Y tendríamos que hacer lo mismo con el resto. Vamos a hacerlo con los que son visibles tanto aquí como aquí. Dando a entender que ese frame llegaría hasta aquí y su contenido sí que se puede hacer scroll de modo horizontal. Vamos a ver cómo hubiese quedado nuestro diseño final con el prototipo completo. Una vez lo visualizamos, vamos a ver si funciona todo lo que hemos cambiado. Vale, tenemos el botón de acceder que entra. Aquí tendríamos un scroll horizontal, funcional. Aquí tendríamos otro.
Como hemos visto, tenemos estos dos elementos clicables, que sería el de búsqueda. Aquí tendríamos otro scroll horizontal funcionando. Volvemos al home, seleccionamos el podcast y aquí teníamos la opción de volver atrás desde donde nos encontrásemos. Este era el de búsqueda, el de fitness, y vuelve donde estaba. Y una vez le doy al play, pues ya volvería a la home y sobreentendemos que tenemos aquí el podcast siendo escuchado. Y nada más, hasta aquí sería el taller de Figma. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda, pues puedes contactar a través del foro.